Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. ¿Qué son los derechos humanos y por qué son tan importantes? Los derechos humanos son aquellas libertades, garantías y principios que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser humanos. No dependen de tu nacionalidad, edad, sexo, color de piel, religión, idioma, condición económica ni ideología. Son universales, inalienables, interdependientes y progresivos. ¿Qué significa esto? Universales. Todos los tenemos, sin excepción. Inalienables nadie nos los puede quitar, ni siquiera el Estado. Interdependientes. Todos están conectados. Uno no vale más que otro. Progresivos. Con el tiempo, deben ampliarse, no reducirse. Ejemplos de derechos humanos son el derecho a la vida, la libertad de expresión, la educación, la salud, el trabajo digno, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia, la libertad de religión y pensamiento, la participación política y el derecho a un medio ambiente sano. Marco Jurídico Nacional de los Derechos Humanos. En México, los derechos humanos están protegidos principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde la Reforma Constitucional de junio de 2011, el país dio un gran paso en la protección de estos derechos. El artículo 1 de la Constitución establece: todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México haya firmado. Las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos. Se debe aplicar el principio pro persona. Cuando haya dos normas posibles, se aplicará la que más proteja a la persona. Otros artículos que también reconocen derechos humanos son el artículo 4, sobre derecho a la salud, igualdad entre hombres y mujeres y protección a la familia. Los artículos 6 y 7, sobre libertad de expresión y de prensa. Los artículos 14 y 16, sobre seguridad jurídica. Y el artículo 123, sobre derechos laborales. Además, las leyes secundarias como la Ley General de Víctimas, la Ley de Amparo y la Ley para prevenir y eliminar la discriminación refuerzan estos derechos en la práctica. Marco Jurídico Internacional. México forma parte de muchos tratados y convenios internacionales que reconocen y protegen los derechos humanos. Estos tratados tienen el mismo valor jurídico que la Constitución, gracias a la reforma de 2011. Los principales instrumentos internacionales son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, México está sujeto a las decisiones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esto significa que si en México no se protege un derecho, se puede acudir a instancias internacionales. ¿Quién debe garantizar los derechos humanos? Todas las autoridades mexicanas, jueces, policías, funcionarios, maestros, médicos, presidentes municipales, gobernadores, legisladores, todos. De acuerdo con la Constitución, tienen 4 obligaciones: respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. También existen instituciones públicas encargadas de vigilar el respeto de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, las fiscalías y procuradurías y organismos autónomos como el INAI o el INE. ¿Qué pasa cuando se violan los derechos humanos? Cuando una autoridad omite, impide o viola un derecho humano, se pueden tomar varias acciones legales. Presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o una comisión estatal. Promover un juicio de amparo si una ley o acto de autoridad afecta tus derechos constitucionales. Presentar denuncias penales o administrativas si hay delito, como tortura, detención ilegal o desaparición forzada. Y si el sistema nacional no ofrece solución, acudir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todos los casos,
Es importante contar con acompañamiento legal y muchas veces hay organizaciones civiles que pueden ayudarte. Avances recientes en México. Desde 2011, ha habido importantes avances. Mayor inclusión de los derechos humanos en leyes y políticas públicas, sentencias relevantes de la Suprema Corte que han ampliado la protección de derechos, creación de más instituciones de defensa y mayor capacitación a jueces y servidores públicos en derechos humanos. Desafíos actuales. Sin embargo, los desafíos son grandes: impunidad, falta de conocimiento, discriminación estructural, violencia e inseguridad, y una débil cultura de rendición de cuentas. Conclusión. Los derechos humanos son la base de una sociedad justa, libre y democrática. En México, hay un marco legal fuerte, tanto nacional como internacional, para protegerlos. Pero no basta con que existan en el papel, es necesario conocerlos, exigirlos y defenderlos. La defensa de los derechos humanos no es solo tarea del gobierno, también es tarea de la sociedad, de la escuela, de los medios de comunicación y de cada persona. Porque cuando los derechos humanos se respetan, todas y todos ganamos. ¿Te gustaría saber más? Suscríbete a Biblioteca Jurídica Leal en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook. Comparte este video y déjanos tu experiencia en los comentarios.